presentando el disco de Music for Healing. Ya lo pueden bajar en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en todas. Ya lo tienen. El nombre de artista es Gustavo Anara, entonces ya lo pueden seguir. Es el cuarto disco que subimos. Hicimos Music for Dreaming, Music for Love, está el de Music for Silence. Este es el tercer concierto, que es el de Music for Healing. Luego haremos la presentación de Music for Silence y de todas las demás series, ¿no? Vamos a seguir con el mismo formato, donde hay una pequeña plática sobre el sentido más profundo de, en este caso, Music for Healing. Cada disco que hacemos tiene una tradición sagrada, sigue la fórmula o la estrategia musical, mística musical, de una tradición sagrada en particular, ¿no? En este caso, la tradición sagrada es una tradición, pues bueno, no, tiene que ver con la musicoterapia, ¿no? Mientras que hemos hecho discos con cuestiones góticas, o sufis, o mantras, o chamánicas, y de otras tradiciones, Music for Healing, quise usar recursos súper interesantes del área de musicoterapia, ¿no? En todos los casos son tradiciones que yo he participado como iniciado, como practicante, como participante, y luego como músico, y luego como análisis académico o intelectual. Entonces es algo que he practicado de manera tanto clínica como también filosófica y artística, ¿okay? Entonces, para platicar sobre el sentido profundo o el sentido más abarcante de Music for Healing, escogí dos personajes, ¿no? Es la tradición, vamos a poner dos personajes contrastantes para encontrar ese sentido profundo relevante al disco y al tema que plantea reflejar el disco. Entonces, hoy vamos a hablar de María Sabina y de Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo. Entonces, vamos a empezar nada más con unos temas. Bueno, todos los discos, o sea, Gustavo Anara, ¿cuál es la onda que trae? Tiene un despertar de conciencia muy joven, que viene acompañado de percepciones, un estado acrecentado de conciencia. En ese momento, pues yo no sabía qué me pasaba, y en esa época, dentro de las exploraciones, de hecho las primeras exploraciones para entender qué es lo que me estaba pasando, fue entrar en un proceso profundo de psicoanálisis y demás, que me ayudó para muchas cosas, menos para lo que me urgía en ese momento, ¿no? No me supo explicar qué es lo que tenía. Fue hasta que llegué con los chamanes que entendí qué es lo que me estaba pasando, que estas cosas que yo veía, estas cosas que yo sentía, estas cosas que yo percibía, qué eran, de dónde venían, a dónde, y esas explicaciones son las que cuadraban, las que me hacían sentido, y esas prácticas son las que me ayudaron. El psicoanálisis me ayudó para otras cosas, pero no para estas cuestiones. Entonces, esta época me remonta muy a esos primeros momentos de este despertar místico, sin saber que era un despertar místico. Me preocupaba más el no estar loco, como el positivo de, ay, mira, estoy viendo cosas padres. Era así como que, ay, ¿cuándo voy a regresar a la normalidad? Eso nunca pasó. Pero y tiene mucho que ver con el proceso de healing también, ¿no? Es así como que siempre que tienes una herida, ¿no? Siempre que tienes no, ay, es que, ¿por qué me tocó mi papá? ¿O por qué me tocó la mamá? ¿O los hermanos?
heridas de la vida, ¿no? Te dejan una marca, ¿no? Y entonces tú buscas el regresar a como era antes de eso, ¿no? Y eso no sucede. Lo que sucede es que creces y lo incorporas y lo conviertes en sabiduría, lo conviertes en sanación. El proceso de sanación es un proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Tanto en la visión chamánica como en la visión psicoanalítica, pero son muy diferentes. Y en este caso me interesó mucho esta diada de la chamana, cantadora, terapeuta de hongos alucinógenos, y el psicoanalista europeo, intelectual, médico, científico, porque yo he estado de esos lados, porque yo, tanto como paciente como terapeuta, he estado en eso. Entonces son cuatro anaras. Yo he sido el cantador en viajes chamánicos y he sido el psicoanalista con pacientes y alumnos y cosas que analizan. Y he sido el analizado y he sido el sanado. Entonces, al poner estos dos salen 4 yos, ¿no? Que es realmente de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, pues empecemos con María Sabina. Mira, María Sabina, bueno, nace en 1894, India, mazateca, normal, y ella, de chiquita, con su hermana, pues su papá era brujo y su abuelo era brujo, curandero de hongos, de la tradición mazateca de Oaxaca. Pero mueren cuando ella es muy chiquita, a los 3 años. Entonces ella no aprende de sus papás, pero lo trae, ¿no? Y de chiquita, pues que está por el campo y con su hermana ve unos honguitos y dice, ¿qué onda? Pues nos los echamos. Y wow, ¿no? Tiene una súper experiencia, ¿no? A los 7 años, ¿no? Y dice que durante ese viaje se sentó y se llenaba de sentimientos y le pedía ayuda a Dios, ¿no? Eso es lo que describe, ¿no? Como buena indígena, no son tan platicadores, porque por un lado es como que muy secreto y por otro lado, el indígena, y esas son las perspectivas reales que me interesan de esta plática. Realmente es poco el tiempo porque yo quería como que un tema así, pero acabo siendo un tema así, ¿no? Porque son 2 visiones diferentes. O sea, María Sabina, como la chamán mexicano, con las plantas de poder, estás hablando de una visión del mundo panteísta. Mientras que el científico realmente sale de una tradición materialista. Es dualista, aunque Jung podría describirse, y lo hace en la Jung and Pauli Conjecture, en la conjetura de Jung y Pauli, que es donde Jung habla de la sincronicidad. Él se describe a sí mismo, pero estás hablando de una etapa avanzada de su proceso como panteísta, como monista neutral. Quiere decir que hay una sola sustancia, pero hay 2 atributos conocidos y puede haber atributos desconocidos. O sea, hay cuerpo, hay mente y quién sabe qué más haya, ¿no? Ese es el tipo de monismo de Jung, que es básicamente sacado de Spinoza, ¿no? Pero, o sea, mientras que Jung teoriza acerca de que hay este reino, y de las aportaciones de Jung son los arquetipos, que es decir, las estructuras básicas del pensamiento humano. Entonces, cuando Jung habla de la totalidad, Jung está hablando de la totalidad de la conciencia, pero realmente se refiere a la mente. No estoy poniendo a Jung como un iluminado. Es a lo mejor el que más tiene que decir de la conciencia acrecentada, de los estados místicos, desde la óptica tanto científica, psicoanalítica y
antropológica, porque él era experto en mitologías, él era experto alquimista, era astrólogo, era abierto a las tradiciones sagradas, hace comentarios sobre el I Ching y los usa de manera terapéutica. Pero cuando Jung habla de la conciencia, realmente está hablando de la mente, del intelecto, mientras que María Sabina habla del mundo. Entonces es muy interesante porque la visión de Jung te ayuda a entender la visión chamánica, pero él se queda fuera. Pero hace descripciones muy valiosas acá. Y en la experiencia chamánica, no es tanto de explicarse como de vivirse. O sea, la explicación, o sea, mira, hay chamanes más platicadores que otros, hay unos que hablan y hablan y hay otros que no te dicen nada, pero hacen. Su labor chamánica es ya sea dentro de ellos o con alguien más, o con grupos, o en el mundo, con los elementos, moviendo la energía, la conciencia, desde su conciencia, la gran conciencia, y esa es la labor chamánica. Entonces lo que dice Jung, porque Jung se mete con la mitología, cuando Jung habla, está hablando de tu mundo psicológico, entonces su visión es realmente limitada, pero si haces un switchito mental así, claro, y si has vivido experiencias del lado de María Sabina, dices, oye, mira lo que está interesante, a lo mejor no sabe lo que está diciendo, pero está bueno, o sea, y todo mi respeto a Jung como filósofo, como persona de su tiempo, como psicoanalista, con todo lo que aportó a la humanidad, pero él se queda fuera de esta experiencia. Entonces su análisis es interesante, pero está fuera de, y entonces la experiencia chamánica se puede nutrir mucho de esa explicación, y como nosotros como occidentales, porque a lo mejor la gente autóctona, el nativo americano, a lo mejor no necesita tanta explicación y tanto proceso intelectual para acompañar, porque para ellos, pues sí, pues el viento está diciendo esto, pues la lluvia no, pues mira, pues es que fulanito hizo esta jalada y por eso cayó el rayo ahí. Es obvio, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Para nosotros el panteísmo es adquirido, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, el intelecto de Jung nos ayuda a hacer un puente entre una visión materialista, ¿no? O sea, porque para nosotros, oye, cayó un rayo ahí, pues la probabilidad de que caiga es del 0.2%, y pues el clima, los iones negativos, entonces por eso cae un rayo ahí, ¿no? Como materialistas, ¿no? Pero ¿cuál es la visión del que vive en un mundo vivo, consciente? No, pues ya yo sé lo que hizo el cuate, por eso pues, se portó mal, se regañó. Y así es en ese mundo. Cuando pasas tiempos prolongados ahí, pues es que el discurso es ese, no es así como que, oye, yo creo, ¿no? Ese es de las diferencias, como que los indígenas dicen, el blanco habla de Dios, nosotros hablamos con Dios. Y claro, siempre se puede hacer cualquier cosa de vale, pero el caso es que en la visión de María Sabina, ella ya nace en un contexto panteísta, ¿no? Entonces imagínate lo que es ser chamán cuando así empiezas. Ese es tu starting point, ¿no? Mientras que él, en el mundo de Jung, está descubriéndose la conciencia. Jung es alumno de Freud y luego compañero muy cercano, eran mancuernas por una época, pero de repente entran en diferencias que acabaron peleadísimos y Freud lo vetó porque no solo descubre, sino que funda la Organización Mundial de Psicología y toda una serie de burocracias donde quedó vetadísimo Jung, o sea, quedaron enemigos, peleados.
por diferencias, entre otras, sobre todo con el subconsciente, porque para Freud, el subconsciente hay represión sexual y violencia, y es todo lo que hay. Pero para Jung no, para Jung hay represión sexual, hay violencia, pero hay poderes creativos, hay potencialidades, hay un mundo mitológico, y se apoya en la misma mitología. Freud, si has leído Freud, bueno, le tira hace todo el esfuerzo posible por deslindarse de lo antiguo. Incluso si tú lees la interpretación de los sueños de Freud, de principio a fin del libro está diciendo, pues sí, mira, los griegos interpretaban esto, pero yo no. Y cuando lo lees así dices, está diciendo lo mismo, nada más con palabras rimbombantes, pero, o sea, hacen mucho trabajo por deslindarse. Jung al revés, Jung aprecia y busca el conocimiento profundo de la mitología y lo lleva al ámbito psicológico, lo cual es muy interesante, ¿no? Entonces lo limita en términos mágicos, pero lo amplía en términos filosóficos y clínicos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el análisis que hace Jung de los sueños, para Jung hay dos tipos de sueños. Está el sueño psicológico, que es la proyección, sobre todo de lo que viene del subconsciente, que ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y otro son los sueños mitológicos, porque y estás hablando con alguien que pudo analizar miles de sueños de miles de personas, con códigos, muchos desarrollados por él mismo, muy inteligentes. Alguien que dominaba la mitología mundial y alquimia y procesos esotéricos. Entonces, se da cuenta que hay ciertos sueños donde los símbolos, ¿cuáles son sueños psicológicos? Donde tú te proyectas, ¿no? O sea, oye, pues a mí me mordió un perro blanco con pelo chino. Y entonces ya todo lo que sea blanco de pelo chino, yo no sé por qué, pero... ¿no? Entonces, oye, pues quiero decir, pues yo tengo un sueño donde hay una pelota de pelo blanco chinita y yo en el sueño, ay, estoy aterrado, ¿no? Bueno, pues porque es tu asociación personal, es una proyección personal. Pero de repente hay sueños donde vienen símbolos que no están asociados a la experiencia personal del sujeto y que en la trama del sueño suceden estos esquemas que aparecen en los mitos del mundo. ¿Y de dónde sale eso? Eso no sale de una asociación psicológica, personal del individuo. Eso sale de otro lado. Y entonces Jung habla de los arquetipos, de estas, un poco platonista en el sentido de estas ideas eternas, ¿no? De este mundo ideal, ¿no? O sea, que hay como un ámbito que podría ser biológico también, podría ser que esa es la estructura que tiene la mente, pudiera tener un origen biológico, es decir, puede ser un fenómeno emergente de la materia hacia la conciencia, o pudiera ser que hay este ámbito de energía sutil que se encarna en lo físico, ¿no? Entonces Jung como que le juega a los dos lados. Entonces, lo digo porque para entender a María Sabina, pues bueno, Jung en su análisis, y ya desde que hablas de análisis hay una separación de sujeto y objeto, y en su análisis él dice, mira, pues aquí están estos mitos de todo el mundo, y aquí hay estos sueños que no vienen al caso, que no hay una explicación subjetiva de la persona, tiene que ser del subconsciente colectivo, ¿no? Que estos mitos universales, ¿no? Y eso lo analiza. Bueno, llega María Sabina, chiquitita mazateca, chiquita, quítate que ahí te voy, y se revienta pues cosas como estas. Esta es María Sabina hablando. Hay un mundo más allá del nuestro.
un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Ahí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que yo puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Entonces, es diferente analizar desde fuera que te kawa que no guaysa. Pero, ¿sí? Pero hablas de ese inconsciente colectivo. Ajá. Claro, yo lo veo desde una mirada antropocéntrica, y del otro lado estás hablando de un colectivo que no incluye solamente el ser humano. Así es, panteísta, todo es Dios. Y mientras que Jung lo centra todo en la conciencia antropocéntrica, humana. Para él está el subconsciente y luego está el subconsciente colectivo. Y ahorita vamos a hablar, o sea, para entender esto, porque ahorita vamos a hablar sobre la sombra. Entonces, él habla de que hay dos tipos de sombra, así como hay dos tipos de sueño, donde, digamos, los sueños psicológicos es tu propia mitología personal, pero estos sueños que Jung llama mitológicos es la mitología del subconsciente colectivo, o sea, existe en algún lugar al que de alguna manera estamos conectados, pero que no necesariamente es dentro de ti, dentro de tu subjetividad. Como persona individual, aislada, ¿no? Sino que te conecta con esas grandes historias, ¿no? ¿Y cuál es el origen? Bueno, es todo un tema, porque puede ser que sean historias muy, muy antiguas de la humanidad, o puede ser que sea algo que biológicamente crezca de adentro hacia afuera, o hay otras historias más esotéricas de conexiones espirituales, ¿no? Y pues todas están sobre la mesa y hay distintos puntos de vista al respecto, y desde lo que estamos hablando, de distintos puntos de vista, y vamos a sangolotearnos la cabeza. ¿No? También habla de la sombra. La sombra es ese lado del inconsciente que no, de lo que no estás consciente, pero ahí es donde guardas todo lo peor, todo lo feo, todo lo que te cae gordo. Y habla de la sombra individual y de la sombra colectiva. Entonces, sí, pero todo queda en la mente o en la mente compartida y es muy antropocéntrico. María Sabina no. Este es un canto de María Sabina. Este es de veras. Y quisiera hablar mucho de la biografía de María Sabina, pero hay muchos mitos, hay muchos cuentos, ¿no? Sí fue súper famosa, sí se hizo muy famosa, pero bueno, ya casi tienen al Papa yendo y ves el internet y la mitad son cuentos chinos y la otra mitad, dúdalos. Sí fue visitada por gente muy famosa, pero no por todos los que dicen, ¿no? Y ella, pues siempre pues, le fue fiel a su tradición mazateca, quiere decir, ella
aunque se movió mucho dinero alrededor de ella no lo vio nunca. Lo vio un cuate que se llama Gordon Watson, que fue el que la puso en el mapa, porque fue el que lanza una entrevista en revistas medios americanos en los 50. Era el principio de la psicodelia, y Watson sí hizo mucho dinero, María Sabina no tanto, ¿no? Y el que fuera tanta gente a buscar a María Sabina, pues puso mucho estrés a una comunidad indígena mazateca de la sierra que no estaba acostumbrada a ver tantos visitantes, y no le fue tan fácil a María Sabina todo el tema, ¿no? de la fama, ¿no? Pero bueno, pues puso chamanismo mexicano ahí en el mapa. Ella dice, este es un canto chamán, que esto es diferente a un psicoanálisis. En el psicoanálisis hablas, está separado, sujeto-objeto separado. En un trance de hongos, porque no solamente está el paciente que acaba de abrirse con los hongos sagrados, sino que también el curandero comulga con los hongos y va para adentro, quiere decir, se mete dentro del sueño. Entonces la perspectiva es distinta. ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto ahí? Y en este canto quiere decir, no es de que Jung afecta la mente en su análisis, está maravilloso, pero acá el efecto no es la mente. Puede ser un gringo y ella estar cantando en mazateco, de hecho ella cantaba en mazateco, apenas de hablaba español, pero ella está moviendo energía y está entrando a su sueño, o sea, ella apersona el espíritu dentro de la persona. No es un espejo externo que le habla a la mente, es un emisario del ensueño dentro de la persona que mueve un ámbito de la realidad misterioso. Entonces, quiero decir, mientras que Jung tiene un intelecto mucho más elaborado, la experiencia más, y no de que no le demerita, no quiero que quede como en competencia, simplemente estamos comparando dos puntos de vista. La de María Sabina es el punto de vista del chamán, que a esto involucra fenómenos que nosotros consideraríamos imposibles, como soñar juntos. Y este tipo de cosas yo las he vivido con mis maestros. Y con mis alumnos también. Soy la mujer que solo nací. Soy la mujer que sola caí. Soy la mujer que espera. Soy la mujer que examina. Soy la mujer que mira hacia adentro. Soy la mujer que mira debajo del agua. Soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna. Soy la mujer que vuela. Soy la mujer aerolito. Soy la mujer constelación Huarache. Soy la mujer constelación Bastón. Soy la mujer estrella Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa. Soy mujer rocío fresco. Soy la mujer del alba. Soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota. Soy la mujer arrancada. Soy la mujer que llora. Soy la mujer que chifla. Soy la mujer que hace sonar. Soy la mujer tamborista. Soy la mujer trompetista. Soy la mujer violinista. Soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra del sol. Soy la mujer luz de día. Soy la mujer que hace girar. Soy la mujer del cielo. Soy la mujer de bien. Soy la mujer espíritu,
porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Entonces, vamos a ver unas frasecitas de Jung para comparar con las, ¿no? Tienen otro sentimiento, ¿no? Pega en un lado muy especial, ¿no? Y Jung pega en otro lado muy especial también, pero pues, científico, suizo, europeo, hombre blanco. Muy diferente. Ya desde ahí, ¿no? Dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces, me encanta Jung porque no es suavecito, no es un shalala, no, y aunque tiene esa formalidad, esa formación médica y científica, y haciendo trabajos con científicos cuánticos como Pauli, y sin embargo no pierde ese sentido mágico, ese sentido humano, ese sentido, esa humildad donde, pues sí, el intelecto es una herramienta maravillosa y el hombre en estos últimos siglos ha hecho maravillas con el intelecto y también atrocidad, pero mantiene la humildad donde dices, bueno, pero ¿qué más hay? O ¿podrá el intelecto racionalizar, explicar lo que es ser humano? Pues hasta la fecha no hay un algoritmo de ser humano. A lo mejor nos meten a vivir dentro de un algoritmo, pero eso no quiere decir que haya un algoritmo del ser humano, no hay una fórmula, así como la de la gravedad. No hay una fórmula de la conciencia, no hay una fórmula de la vida. No se sabe cómo pasa de la materia de muerta a viva. No se sabe. No se sabe qué es lo que hace que alguien sea consciente, ¿no? Saben que una computadora puede calcular, o sea, tiene sintaxis, puede interpretar signos y arrojarte los otros, pero la computadora no sabe lo que está haciendo, no sabe que lo está haciendo. Tiene sintaxis, pero no tiene semántica. La conciencia necesita semántica, necesita asociarle meaning a los símbolos. Entonces, lo que admiro de Jung es que dentro de ese núcleo científico, en el centro de ese mundo científico, o sea, él tenía a Einstein, cuando Einstein era joven, lo invitaba a cenar a su casa porque era un estudiante y andaba así con broncas de lana Einstein, y Jung le disparaba la cena, ¿no? O sea, es alguien que trabajó con los nombres más importantes de una época de florecimiento científico, y sin embargo no pierde el humano y no pierde la humildad, de donde sale ese sentido del asombro y de la maravilla, ¿no? Que está en el centro de la experiencia espiritual. Entonces, y lo que me gusta es de que dentro de su esquema sobre el ser, ¿no? Donde es la base de los arquetipos, digamos, la estructura básica de la conciencia humana. Agarro el arquetipo de la sombra. ¿Por qué? Porque es como que el más profundo. ¿Qué es la sombra? La sombra es eso que te cae mal. Claro, tú lo ves en los demás, ¿no? Tú dices, ay, no, ese es un tal por cual, o aquella no. La sombra se proyecta, no la tienes consciente. Entonces proyectas tu sombra en alguien más. Entonces la sombra es, ¿esa es esa persona la que más te cae gorda? Ese es tu sombra. Ese eres tú. Que te choca, te checa. ¿Ok? Ojo, no todos son proyecciones. O sea, si llega un amigo tuyo y es pelirrojo, tiene pelo chino y medio gordito, ¿no? Y le pide lana y se va y no, ya ni te contesta el teléfono, ¿no?
ok, a lo mejor, próximo gordito pelirrojo de pelo chino que veas, pues dices, no, yo siento cosas y aquí algo me late. Yo, mira, yo siento esas cosas, no me fallan. Pero ahí te estás proyectando. Otra cosa es que aprendas que hay gente que no es digna de confianza. Y entonces, oye, mira, quiere que le firmes y que le des un anticipo, pero que no te da garantías y que, pues, o sea, te lo está diciendo con una sonrisota y pues no eres tan cuate. Eso no necesariamente es una proyección. O sea, si me explico, no todo es proyección. Bueno, me acabo de meter en camisa ahora diciendo eso, pero, o sea, existe lo que pero sí, la sombra es lo que te da pena, lo que te da vergüenza. Y sobre todo, la sombra tiene mucho que ver con el juicio de tus vecinos. O sea, del orden social, es lo que tú quieres, pero el orden social se ve mal, entonces ocultas. Entonces ahí están represiones sexuales, violencia, ¿no? Es el que tiene ganas de hacer cosas que pues el orden social, ¿no? O sea, de robar, de mentir, quiere tener sexo con todo el mundo, quiere que todo el mundo lo alabe, ese es, ¿no? Y se proyecta. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo de sombra? En hacer consciente el subconsciente, ¿no? Entonces, claro, si tienes ganas de matar a alguien, ¿sabes qué? Reprímelo. ¿Te conviene? Ni modo. Claro, y luego lo trabajas, ¿no? Porque, pues aquí cuando estamos hablando de estados acrecentados de conciencia y de oír vocecitas, aguas, porque no es lo mismo, ¿no? Un maestro, Sufi, una vez en una plática, me encantó lo que dice. Para Freud, los místicos son esquizofrénicos. Para Jung, los esquizofrénicos son místicos. Los dos están mal. Pues claro, no es lo mismo un loco que un místico. El místico busca entrar en contacto con la realidad, con su realidad y con la realidad. El esquizofrénico al revés, tiene un menor contacto con la realidad. Entonces sí, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el trabajo de sombra es un proceso de hacer consciente esos miedos, esas frustraciones, esas vergüenzas, esas culpas. No todo es negativo. Claro, esto es Jung, porque está al lado de muchos poderes. Por ejemplo, en las mitologías, cosa a la cual recurre Jung mucho, siempre en el fondo está el laberinto, la caverna donde el héroe pasa pruebas, pero ¿a dónde llega? Ahí es donde está la fuente de la eterna juventud, o el agua de la inmortalidad, el tesoro, ¿sabes? Siempre están también esos poderes, esos valores positivos que están asociados a la sombra, porque justamente amarramos a la hora de que metemos algo en la sombra, y todo el mundo tiene sombra, ¿no? Pues lo echamos asociado a toda una serie de cosas arbitrarias, ya sea del orden social o de la psicología particular de tu comunidad, de tu familia, de tu experiencia, ¿no? Y entonces te va bloqueando, te va quitando poder, te va quitando libertad, te va quitando creatividad. Entonces tengo el medio cuadrado, entonces, no me muevo para acá. Quiere decir, asocias ese aspecto que tú consideraste que era negativo, pero lo amarraste a todos. No es así como que, ok, jugando con el ejemplo inventado de hace rato, ok, ya amarré que todos los gorditos pelirrojos de pelo chino son tranzas, ¿no? Y entonces, híjole, pues ya no tengo amigos pelirrojos. ¿Me explico? Y ese prejuicio sale la sombra.
ahí está el racismo, ahí está el clasismo, la homofobia, todo tipo de odios, ¿no? Así de prejuicios, ¿no? Vienen de la sombra, entonces realmente hablan más de la persona que ejerce ese prejuicio que de el estereotipo al cual juzga. Entonces, algo importante es que la sombra, mientras más inconsciente es, más turbia se pone. Mientras más la ignoramos, mientras más la queremos ocultar, se vuelve más poderosa. Mientras más te haces que la Virgen te habla, más fregaderas haces. Porque toma control de ti, afecta tu proceso de toma de decisiones. Activamente, te des cuenta o no. Entonces, mientras más nos hacemos los buenitos que nada malo pensamos ni deseamos, más perversos somos, más proclives a tomar decisiones desde la sombra. Entonces, pues agarras a zapes a los gorditos pelirrojos del pelo chino, ¿no? Le haces crueldades a los perritos. ¿Cómo era? Eran French Poodles, ¿sí? Bueno, a mí me han mordido varios perros, entonces por eso yo tengo varios perros en mi sombra. Es que me quieres caer mal, así como. Ya no confío. Jung dice: la vida no vivida es una enfermedad de la cual se puede morir. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aquello a lo que te resistes, persiste. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. También, ¿no? El inconsciente no es algo malo por naturaleza, es también fuente de bienestar. No solo oscuridad, sino también luz. No solo bestial y demoníaco, sino también espiritual y divino. O sea, se amarran todas las fuerzas ahí, ¿no? Ahorita vamos a hablar del camino del rombo. El privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. O sea, no es adaptar cosas artificiales y elaborar más la máscara. Esa es la persona, esa es la personalidad de Jung, esa es la máscara, es otro de los arquetipos. Y eso es como te presentas tú al mundo, esa es la máscara. La sombra es todo lo contrario, es el que ocultas, ¿no? Pero entonces no es el elaborar una máscara más sofisticada. Bueno, y la máscara siempre va cambiando y se va elaborando, es otro arquetipo. Pero al hacer consciente la sombra, ahí es donde se acepta, donde se asimila, donde se convierte en conocimiento, donde se convierte en poder también. Entonces, Oye, Uzi, ¿por qué llamar la sombra? ¿Por qué luz y oscuridad? O sea... Porque sí tiene ese carácter oscuro, de culpa, de vergüenza, de miedo. O sea, sí es algo que algo en tu conciencia, en el ego, oculta, ¿no? Pero es una herencia de un condicionamiento religioso. Eso es quiero decir, puede ser un condicionamiento religioso u otro tipo de situaciones. Es muy común el religioso, es así como que, o sea, por ejemplo, hace 100 años, no, pues la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Ahorita ya no tiene que llegar
virgen, ¿no? Ahorita al revés. El hombre no le preguntamos. Pues que no es el caso del hombre, pero es un poquito contencioso, porque es más elaborado. Quiero decir, el de la mujer es más fácil por la historia. El caso del hombre es un poquito diferente por muchas razones. Quiero decir, para mí, como en las comunidades primitivas, o sea, cazadores-recolectores, para mí son hombre y mujer iguales en jerarquía, pero distintos en naturaleza, ¿no? Y pero para la sociedad, sobre todo nuestra cultura occidental, no, sí son distintos en jerarquía, ¿no? Entonces, pero no es universal eso. Es muy común, pero no es universal, ¿no? Entonces, por eso, pero hablando de ese condicionamiento del contexto religioso, bueno, pues siempre pasa por interpretaciones, ¿no? Y entonces, ok, ya la mujer no tiene que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Ok, entonces, pues imagínate que hay una mujer y tiene relaciones sexuales de las más inocentes y naturales y espontáneas y lindas que tú quieras, pero sucede en 1850, hijo, o sucede en el 2020. El acto es el mismo, que es lo que cambia, ¿no? Pero el mecanismo de producción de sombra ahí está, ¿no? O sea, si un niño, ay, mira, me gusta la camisa rosa, me gusta cómo me vea de rosa, ¿no? Niño, digamos, 7 años. Pues puedes decir, ay, pues qué padre, te veo poca madre, ¿verdad? ¿No? O puedes decir, uy, no vaya a salir mariquita, ¿no? Y ahí es donde, pues él ni sabe lo que es mariquita, pero sonó muy mal eso, ¿no? Y ahí empieza a crear la sombra. Y a lo mejor el rato es homofóbico, porque la camisa rosa, ¿sabes? O sea, puede ser sumamente imbécil o sumamente complejo lo que se convierte en la sombra. Pero en cualquier caso, en un trabajo de sombra, entras, contemplas, haces consciente, aceptas y se libera. Y eso puede ser desde muy fácil a muy difícil y las variables son infinitas. Entonces, algo que encuentro en común entre Jung y María Sabina es esa visión, aunque cuando Jung habla de la sombra, digamos, el subconsciente está hablando de algo que sucede dentro de la conciencia humana, para María Sabina es un ámbito de la realidad, es un mundo real, ¿ok? Pero sea uno o el otro o ambos, está esta idea de ir hacia abajo, esa nadadora sagrada, ¿no? Esa persona que va hacia abajo y entra, ¿no? Esa, ¿cómo lo dice? Soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso. Y entonces baja, entra, ¿no? La agua es lo más común asociación al subconsciente, ¿no? Es el arquetipo de Piscis, por ejemplo. Y ahí encuentra lo grandioso. Igual que Jung, a diferencia de Freud, Jung encuentra también esa liberación, esa gran liberación, esa individuación, esa plenitud
del ser, aunque quieran decir distintas cosas, mientras que uno es más una experiencia espiritual en un ámbito ontológico, el otro es más una situación psicológica, un estado psicológico, pero ambos hablan de lo mismo, de ir hacia abajo, de deshacer el nudo para florecer, ¿no? Y en las tradiciones chamánicas, a lo mejor han visto los ikuris, han dicho los ojos de Dios, estos rombitos, y eso es lo que es el rombito, es el camino del rombo. El camino del rombo empieza abajo, porque el nudo se hace abajo, en la raíz. Tú deshaces el nudo abajo y el fruto es el que se libera. O sea, no empiezas hacia arriba, empiezas hacia abajo. Porque la cadena la tienes en el pie, en esos miedos, en esas, no, pues te pones guapito, te perfumas, te peinas y sales a la calle, pues claro, pues qué fácil, ¿no? Ya cualquiera es chamán. O sea, no, la experiencia, lo oculto, lo íntimo, el nudo, la no libertad es en ese atorón que está allá, oculto hasta para ti mismo. Y ahí es donde hay que entrar, ahí es donde hay que liberar, y eso es lo que produce el ascenso, la ascensión. Y esa es la esencia de todos los mitos, que al final de cuentas vienen del sol, porque el sol muere y pasa por todas estas pruebas del inframundo para nacer victorioso en el este, y esa es la ascensión, y lo ves en todos lados. Ese es el mito de mitos, el derrotar a la muerte. Y eso, así como lo comentas, ¿aplica también para generaciones pasadas? Claro. ¿O para generaciones futuras? Claro, claro. Pues nosotros heredamos de esa cultura, de ese subconsciente colectivo. Heredamos cosas padrísimas, pero también heredamos miedos y prejuicios y odios. Hay una sombra colectiva, ¿no? Que luego se nutre, o sea, pues tú ves las películas, ya sabes a quién van a invadir los gringos, porque empiezan a salir un chorro de películas donde los árabes son los malos, ¿no? En los 80 pues eran los vietnamitas los malos, ¿no? No, ya, en vietnamitas no, se fueron a Arabia, entonces todos los árabes eran malos, ¿no? Y ahorita vas a encontrar películas donde los chinos son los malos, ¿sí? O sea, lo van sembrando, y entonces ves un chino y ¡ah! No te entiendo, pero me das miedo. Así, y todavía funciona. Pero todas las sociedades tienen eso, todas. O sea, tus papás te inculcaron muchos miedos, muchos prejuicios, con todo cariño y para que te vaya bien en la vida, pero pues digamos que tomamos de manera emocional y consideramos de manera como absoluta o como real cosas que pues, no son ni absolutas ni reales y realmente nada más suceden en un miedo personal o en un miedo colectivo basado en ignorancia y en prejuicios, en la sombra. Y hasta que no entremos a ver esa sombra, no se va a sanar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo he vivido en Estados Unidos, y ahí tienes mucho racismo. Pero sabes que por lo menos lo hablan. Acá ni lo hablamos. No tenemos tantas culturas, no hay tanto tutti frutti como allá, pero sí hay racismo. Hay un racismo fuertísimo y acá no se habla tanto del racismo que hay. No, yo he vivido con indígenas, entonces yo he visto las dos partes y sí hay, pero acá no se habla. Entonces, pues es inamovible, ¿no? Es así como que no es racismo, pero es un hecho de la realidad que pues, hay superiores y hay inferiores. Por eso tienes ese como tipo. un clasismo.
pues es también, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace más sano alguien que diga, no, yo soy racista y me caen gordos los negros, o los judíos, o los blancos, o quien tú quieras. Es más sano eso que alguien que dice, no, yo no soy racista, pero quítame este indio de aquí porque me ensucia, a ver si me va a robar algo. O sea, ¿sí me explico? O sea, uno tiene chance, hay algo de luz en esa oscuridad, mientras que el otro, está cerrado el closet, ¿no? Y no tiene esa entrada, ¿no? Pero bueno. Entonces, ese es el camino del rombo, que empieza abajo para liberar arriba, ¿no? Entonces, bueno, para llevarlo a Music for Healing. En Music for Healing esta es la óptica para Music for Healing, ¿no? Como hablaba hace rato con una fellow terapeuta, ¿no? Le digo, realmente le llamo Music for Healing por este proceso, es como para este trabajo de sombra. Y puede funcionar, digamos, si das un masaje o para alguna terapia, etc. Puede funcionar, no se me hace tampoco... o sea, es buena, pero también cualquiera de los discos de Anara puede funcionar como buena música. Quiero decir, podría producir más sosiego, digamos, ¿no? Otro de los discos, porque en el de Music for Healing entramos a tocar ese pathos, entramos a tocar esa sombra, vamos a ese mundo de abajo, el movimiento hacia abajo. En el Music for Healing es un contrapunto, es un claroscuro más que contrapunto, entre dos temas. Uno es un tema muy antiguo para mí. Quiere decir, es de los temas, un tema hiperminimalista. Yo soy súper minimalista, me identifico con esa corriente, ¿no? de música repetitiva, de música minimalista, hablando en términos artísticos. Y yo le llamo el tema del gato negro, porque yo tenía un gatito negro y se llama Piraña. Y una vez yo estaba con mi guitarra, esta misma, y está así, y ya sabes, el gatito cuando están así, en su posición, que está súper tranquilo, que no mueve ni un pelito, y que está en una serenidad total. Y yo decía, ok, quiero musicalizar eso, quiero pintar ese silencio, no quiero cambiar eso al revés. Apoyar ese sentimiento de sosiego, de tranquilidad, de paz, ¿no? En inglés se usa la palabra ease, de ahí viene, ¿qué es lo que quiere decir? Sosiego, tranquilidad. De ahí viene la palabra easy, quiere decir es fácil, ¿okay? No hay contratiempos, no hay conflicto, sino que fluye, ¿no? Ease. Entonces es un tema muy consonante, ¿no? En música hay consonancias y hay disonancias, ¿no? Las consonancias son intervalos que te dan como este sentido de base, de estar, por ejemplo, siempre los finales de las canciones, chan, 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 ya acabó, porque ya regresó la tónica, ok, ya puedo descansar, ¿no? Es el ease. Por el otro lado tienes el dis is, la no is, o sea, lo no fácil, el no sosiego, el estrés. En inglés está semánticamente implícito. Disease, enfermedad, quiere decir falta de sosiego. Entonces, estrés, tensión. En música se llama disonancia, ¿no? Y la disonancia en música quiere ser resuelta. Es así como que, y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo va a acabar esto? ¿No? Así, por eso en las series, en la televisión, siempre te ponen así como que, le va a dar el beso, no se lo da, sí se lo da, sí se lo da. To be continued, ¿no? Hasta la siguiente semana.
¿Le va a dar el beso o no? O el malo con el cuchillo. Y dice, oh, la buena, eres tan buena, pero medio me incita porque está viendo para el otro lado. Y ahí viene el malo y continuará a la próxima semana. Entonces te dejan así. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a acabar esto? Te dejan en una disonancia que busca ser resuelta. Esa es la sombra. La sombra busca resolver porque te quita la paz, te quita la tranquilidad, ¿no? Te hace adicto a más, ¿no? Quiero más, ¿no? Al no entenderlo, lo replicas, pero algo en ti lo busca resolver y entonces te meten en un tumulto, te meten en un rollazo, te complica la vida y lo que quieres es encontrar esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, ¿no? Pero entonces, en Music for Healing tenemos este contrapunto con el tema del gato negro, que es este sosiego de este gatito negro, y el mar oscuro de la conciencia. Ese es el nombre del otro tema. El término lo agarro de uno de mis maestros. Y para él el oscuro mar de la conciencia no es el oscuro de la sombra, es el oscuro de María Sabina, es el oscuro de lo desconocido, es el oscuro del misterio, es el oscuro del nahual, del ámbito, de las percepciones más allá de lo convencional. Y es oscuro porque no lo vemos, porque es desconocido, porque no se puede ver, no porque sea particularmente tenebroso. Pero entonces, siguiendo con este criterio de la disonancia y consonancia, en el ámbito de disonancia vamos a abrir, hablando de musicoterapia, hay un recurso en musicoterapia, ¿no? Un tipo de diagnóstico. Las emociones, los recuerdos se graban en la mente en forma de frecuencias, ¿no? Como las que salen en un electroencefalograma, por ejemplo. Entonces se guardan, hay un diagnóstico que se usa en musicoterapia donde pones al paciente a contar del 1 al 40 y de regreso, ¿no? 1, 2, 3, 27, 28, 39, 40, 39, 38, 33. Entonces va a decirlo en ciertas notas. Entonces el terapeuta va apuntando qué notas dice. Y va a haber notas que dice muchas veces. Y va a haber notas que casi no dice. Y algunas no las dice. O sea, no habla en ciertos tonos. Sí, mientras que hay quienes tienen ciertos tonos fuertes, ¿sí? Pero hay notas que están bloqueadas, hay frecuencias que están bloqueadas. Más adelante, ya en terapia, pongamos la imagen de una terapia psicológica, a la hora que toca la carga emocional, es que yo siempre fui bueno y siempre fueron malos conmigo, ¿verdad? ¿Y en qué nota lo está diciendo? En la que no decía. O sea, se desbloquea. Tocas la emoción que tiene una frecuencia, está bloqueada la emoción, está bloqueada la nota, y a la hora de desbloquearla sale en esa nota que estaba bloqueada. Entonces a mí se me voló la cabeza cuando lo aprendí, ¿no? Entonces en el tema del mar oscuro le doy la vuelta a todo el sistema tonal. O sea, si han visto el piano, todas las teclas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ok? Pero también las negras, o sea, los 12 semitonos, son todas las regiones de nuestro sistema temperado, son 12 regiones distintas. O sea, en términos musicales, me voy muy lejos, le doy la vuelta al mundo, ¿no? Porque tú puedes pensarlo como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, no, puede ser. El sonido de manera natural viaja de abajo hacia arriba, ¿no? O lo puedes hacer de arriba hacia abajo en forma lineal, pero también lo puedes ver como un círculo que vuelve a empezar, ¿ok? De 2. Entonces está el concepto de totalidad, mientras que Jung habla expresamente de la totalidad y de la totalidad del ser, y él mismo usa en sus terapias el mandala como efecto terapéutico, ¿no? Para
reflejar la totalidad y muchos de sus criterios son mandalas en sí mismos. Claro, María Sabina no necesita hablar de mandalas porque pues ya soy la mujer que se identifica con todo el universo, desde lo más alto hasta lo más bajo, entonces ya no necesita mandala para llamar mandalas del mundo, ¿no? Ejemplo. Pero entonces esa música tiene ese mandala, tiene esa totalidad. Entonces busco en el Music for Healing, en el tema del mar oscuro, vamos a tocar el pathos, vamos a tocar la patología, vamos a tocar la sombra. Entonces en cada tono, entonces voy a meterme a un tono, entro, abro musicalmente con las funciones armónicas donde hay elementos disonantes, ¿no? Hay segundas, hay tritonos, que entro, abro, resuelvo para abrir la siguiente región, la abro, resuelvo y me meto y hago una pequeña operación musical en cada uno de los tonos, pasando por el mandala de las 12 notas, para regresar al tema del gato negro. O sea, sape caricia. O sea, abrimos y luego te apapachamos, ¿no? Y luego volvemos a abrir y volvemos a apapachar. Entonces vamos a pasar por el oscuro mar de la conciencia, en esta ocasión 2 veces. Y es bueno también mientras duermes escuchar. Sí, claro. Sí, de hecho es muy relajante. No te creas que está tan tenebroso nada más. Hay cosas más tenebrosas en el radio. Nada más digo que para que noten esa diferencia entre la consonancia y lo disonante, entre el is y el desis, y la búsqueda es que tú puedas encontrarte cómoda en cualquiera de esos ámbitos, tanto en la luz como en la sombra, que tengas tu ecuanimidad, tu serenidad, cualquier imagen que llegue, cualquier recuerdo, emoción, simplemente se contempla, se deja pasar, ¿no? Y que puedas disfrutar de tu lado luminoso y de tu lado oscuro, que es parte de ti, que es parte de tu vida, y que podamos aceptarnos en nuestra luz, en nuestra sombra, y vivir plenamente y alcanzar la totalidad de nosotros mismos, sea lo que eso quiera decir para ti. Bueno, entonces, y una duda, o sea, el sistema, estás usando por el círculo de quinta, el sistema tonal, para sistemas como los macams o cuartos de tonos, etcétera, más sense, podrías o para gente en Medio Oriente o en India, etcétera, como que tendría sentido hacer una exploración más microtonal, o suceden estos fenómenos de musicoterapia de omitir ciertos, pero en vez de medios tonos a cuartos de tono, etcétera, hay como que tendría más sentido meterse a ese nivel de detalle, y no estamos más condicionados por el sistema dodecafónico, que es lo que, pues bueno, culturalmente pues hemos vivido, ¿no? Sí, el sistema árabe, mientras que nosotros dividimos la totalidad, porque la octava es la octava, ¿no? Eso sale de los armónicos naturales, ¿no? O sea, todo sale de los armónicos naturales, pero nosotros dividimos en 12. Ese 1 lo dividimos en 12. Los árabes lo dividen en, me parece que 36, y los hindús creo que en 72. Pero las diferencias entre un cuarto de tono, un octavo de tono, son diminutas. Y por lo mismo esos sistemas musicales no son armónicos, porque es hasta Bach donde realmente el sistema bien temperado
donde se conectan esos 12 semitones. Antes de Bach, tú tenías que tener un clavecín, porque no había pianos, en re, a lo mejor te servía para una región cercana como sol, pero si tú querías tocar en la todavía, pero si querías ir a mi, necesitabas otro clavecín, porque ese ya no te iba a servir para nada. Así como en la música árabe, pues ahí traen, el que toca el ney trae su serie de neys y aquí tocó este y aquí tocó este otro, porque conectar las 12 tonalidades entre sí, que es la genialidad, y por eso se le llama el padre de la música, mencioné el sistema bien temperado, eso es algo occidental, donde ponemos más énfasis en la armonía, que representa la mente. Mientras que tanto en Arabia como en India ponen más énfasis en la melodía. Entonces lo microtonal hace más sentido porque no te metes en que se tengan que conectar todas estas. Entonces sería mucho más difícil hacer un sistema bien temperado, tanto en Arabia como en la India, ¿no? Y aparte, está muy mental eso es para nosotros, que tenemos la energía acá en la cabeza, ¿no? Ellos la tienen más en el corazón, entonces su música refleja la melodía es lo que dije, este centro energético. En África, por ejemplo, pues el énfasis es acá abajo, el tambor, el ritmo, es el cuerpo, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando estudiaba música, la anécdota que había llevado a un jefe tribal de África a ver a Beethoven creo que en Londres, ¿no? Y su comentario fue, qué rítmica tan sencilla. Pues sí. Claro, porque le valía gorro la armonía, ¿no? Porque nosotros tenemos una armonía mucho más compleja, ¿no? Los hindús, los árabes, es la melodía la más compleja, la más elaborada, microtonos, entonces ahí le sacas juguito al corazón. Y los africanos, pues el tambor. Entonces de ahí, ya si me preguntan, claro, todo se puede debatir, pero en la música afroantillana, o sea en el Caribe, pues es donde se junta lo árabe, lo africano y la armonía occidental en su más sublime expresión. Y es la música más compleja, porque tiene toda la sofisticación armónica, rítmica y melódica. Entonces ahí sí tiene esa complejidad. Son muy bailonguillos, yo soy más como reflexivo, pero me gusta como el lounge, ¿no? La atmósfera, ¿no? Ellos son para bailar y siempre es rico también, pero ahí es donde puedes ver un poquito esa unión, ¿no? Pero sí, por eso no tendrían ese interés en ese tipo de música. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, pues 2 minutitos nada más para que se estiren así y empezamos con